¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Un nuevo episodio. También nuevo podcast llamado Gales Gears. ¿Cómo estás, Uri? Después de esa introducción tan diversa, tan libre. Bien, fíjate que bien. ¿Cómo estás? Yo muy bien, me siento bien, estoy feliz de que grabemos, de que estemos aquí nuevamente platicando de cosas como controversiales y debatiéndolos y comentándolos y eso me hace muy feliz. Sí. Sí. Pero muy bien, platícanos, Uri. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema. Es un tema muy temoso. Específicamente, pues estamos hablando de la danza, pero más específicamente vamos a hablar sobre la danza profética. Pero, antes que nada, vamos. ¿Tú qué entiendes sobre la danza profética? La danza profética es importante, importantísimo, que entendamos bien el término de danza profética. Es cuando tú danzas y profetizas, ¿no? O sea, que las expresiones que tú estás haciendo con el cuerpo profetizan o están siendo revelados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que se define como danza profética. Pero esta no es la incógnita sobre qué es danza profética. Ah, bueno, ¿tú qué tienes, pero por danza profética? Lo mismo que Lo mismo. Pues sí, o sea, como tú dices, es el danzar y pues según esto con movimientos, tú vas profetizando. Eso. Pues ya, mediante movimientos, coreografías, pasos. Justo. Pero ahora, teniendo ese término, la danza profética es bíblica. Y nuestra respuesta directa, conclusa, vamos a decir la misma tiempo. Nuestra directa conclusa es no. No es nada bíblica en lo absoluto. Entonces, y ya, se acabó. Acabamos. Vaya. No, danza profética. A ver, dime, Suri, ¿en alguna parte de la Biblia ves que diga algo de danza profética? No. A lo mejor puedo decir de danza, pero danza profética no. Y por ejemplo, la danza, ¿en dónde la vemos? O sea, ¿eso sí es bíblico? La danza sí. Como lo vimos en el podcast pasado, se fue olvidó. Cuando María danzó, la hermana de Aarón y de Moisés, o sea, cuando pasaron el Mar Rojo, dice que pues ella agarró un pandero, una pandereta, y empezó a danzar con el pandero. Cuando descubrimos acá nuevo. Y pues ella iba pues guiando a las demás, ¿verdad? Sí. También lo vimos con David cuando que iba delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Que estaba danzando. Y por ejemplo en el Salmo 150 que dice alabarle con pandero y danza. Sí. Y pues así. Justo, o sea, y lo que decías como en el Salmo 150, que yo creo que es el salmo que más explica el tema sobre la danza o el por qué y todo eso. Únicamente el objetivo, y también lo decíamos en el podcast pasado, en el episodio pasado, de que la danza, su propósito es alabar, es gozarse, es agradecer, es esa parte, más no habla acerca de que transmite una profecía mucho menos, ¿no? Porque luego aparte, este es uno de los términos más famosos que encontramos dentro de la danza cristiana, que siento que a veces la danza se ha vuelto, ya dejó de ser como ese servicio o como esa área, sino que comenzó a ser toda una organización y todo, o sea, se volvió muy legalista en otras palabras, que
o sea, hay que hacer las cosas de cierta manera y si no lo haces es porque estás danzando para el diablo, o sea, un montón de cosas que sucedieron en todo ese Muchos tiempo, cambios que muchos pues cambios, ajá. Y de ahí salieron, a partir de la rama de danza profética, salen instrumentos proféticos. Que ese también es más está muy fuerte esto. horrible, terrible. Entonces, entendemos que dentro de la danza profética, de hecho, me acuerdo que hace poquito vi un video y Ajá. quiero que opines sobre eso. Vi un video, no me acuerdo si tú me lo mandaste, que era de una chava que estaba danzando, así nomás de que Ajá. sin instrumentos, como que agarró a un niño que estaba en el público, estaba sentado. Ah, Sí, sí, lo creo que te ves. lo enseñé, sí, Sí. sí, sí. Y que empezó a profetizar y O que... sea, pero profetizando de que de hablar, o sea, profetizar de que, o sea, cosas así de que en manos, o sea, en danza, ¿verdad? Pero se me hizo súper genial. ¿Tú qué Creo opinas? que, no sé sí, ya te lo enseñé, ¿no? No me acuerdo Mm, si ya te lo enseñé, te lo envié. sí, sí, creo que Pero sí. sí era de algo así. Pero pues, ay no. No. O sea, en esos casos, por ejemplo, se supone que eso fue en una iglesia Sí, fue en el y me iglesia. imagino, no, voy a dar el beneficio de la duda, creyendo que esa persona que danzó tiene una relación con Dios y tiene su fe y que probablemente incluso puede ser que sí tenga el don de profecía, pero ¿tú crees que de verdad el Espíritu Santo le dio como esos pasos? Es que, ay, no, o sea, a lo mejor sí, como tú dices, tiene el don de profecía, o a lo mejor hasta sí le profetizó, Ajá. pero siento que, o sea, no debió de ser porque estaba danzando, o sea, el danzar es alabar a Dios, o sea, no es, pues, siento que, pues, no, o sea, no. No, o sea, creo que no va. O sea, Mm, también, bueno, por ejemplo, podemos agarrarnos mucho de cuando en Eclesiastés dice que hay un tiempo para todos. sí, Entonces, hay un tiempo para danzar, para glorificar, para alabar, pero también está el tiempo de profetizar. Y esa profetización, o sea, lo importante que hay que entender sobre los dones es que los dones siempre van a ser de beneficio para la iglesia. O sea, tú no puedes tener un don que solamente tú conozcas o que solamente sea para ayudarte a ti mismo, ¿sabes? sí, sí. Entonces, creo que el don tiene que ser claro, bueno, dice la Biblia, tiene que ser claro para la iglesia y para las personas a quienes esté ayudando ese don. Entonces, dudo muchísimo que ese niño haya entendido que era la profecía que querían expresarle en ese momento. O sea, únicamente lo que noté en la danza era que hacía esto. Así que imagino yo que estaba haciendo como una corona. Entonces, pero eso no explica nada. No, y aparte, o sea, un niño, o sea, Estaba comiendo una paleta, creo que sí, no sé, salió nada que ver y ahí va. ¿Qué fue? Pero, o sea, como te dices, hay un tiempo para todos, independientemente de los que tenga el don, no por eso lo va a hacer, forzosamente en ese tiempo que está danzando, porque, o sea, ya estaría incorrecto. Exactamente. Sí. Porque, pues, como, o sea, aparte por la danza profética, o sea, a lo mejor la danza, el pandero tiene fundamentos bíblicos, pero la danza profética. Pero, aún así, no podemos negar que existe la profecía. Sí. Y de hecho todavía también hay debate, no sé si hayas leído o escuchado sobre eso, pero que todavía hay un debate sobre si todavía existen profetas, o si todavía debe haber gente que profetiza. Porque en algún punto en la Biblia pues se dejan de ver profetas en el Nuevo Testamento. En realidad ya no lees a ningún profeta, más que en el Antiguo. Pero lo único que sí dice en el Nuevo Testamento es que existe el don de profecía. Sí. Entonces, bueno, pues hay una gran división, ¿no? Pero yo personalmente sí creo que aún existen profetas, no que van a profetizar cosas como lo del fin del mundo, o bueno, el apocalipsis, o cosas más grandes para la iglesia, o como, ¿cómo decirlo? O sea, pues sí, o sea, sí, muy grandes. Pero sí van a haber profetas que profeticen sobre iglesia, personas, o pues, que es algo más personal.
Entonces, ¿tú qué opinas, Luz? O sea, ¿sí crees que todavía hay No, o profetas? sea, como te dije, yo digo que sí, o sea, ¿Están profetizados? sí. O sea, bueno, no profetizado en sí, pero, ay, bueno, te cuento. Cuéntanos al público. Una vez vino, no me acuerdo si era el pastor Daniel, no sé, pero, hacíamos células, de que primero era en una casa de una hermana y luego en otra y así. Y me acuerdo que fue un miércoles, y pues el pastor estaba predicando, pastor Daniel. Y yo me fui con los niños, porque ya es como son los niños. Entonces me los llevé para allá atrás para que pues no estuvieran haciendo ruido, interrumpiendo y así, me los llevé. Y ya estaban orando. Y no me acuerdo quién fue por mí, que me dijo que pues para que fueran a orar por mí, que porque el pastor les había dicho que fueran por mí. Y no, pues ya fue. Y dice que cuando el pastor puso su mano sobre mí, dice que vio una visión en la que dice que estaba en el altar y que estaba cantando. Y no, pues ya así quedó. Y lo lloré por Ángel, porque Ángel andaba muy... Bueno, y ya, pues sí, pasó todo eso, pero... Y luego el pastor lo ungió y... Pero en sí profetizado de que iba a ser algo así, ¿verdad? Solo fue como una visión. Sí, bueno, pues eso sigue siendo Sí. profecía, pero pues aún es el punto, pero aún no. Bueno, ¿Quién sabe? entre comillas, porque para los que no sepan, no. Para los nuevos, todos son nuevos. Todos son nuevos. Suri también predica y, o sea, hace cosas. Para su corta edad, hace muchas cosas para el ministerio. Entonces, yo creo que no es ¿cómo se dice? No ha sido, ¿cómo se dice? Profecía en vano. O sea, sí, ya haces cosas en el altar y sí has estado ahí. Y también estás cantando, o sea, bueno, que no todavía Enfrente. enfrente de que en un culto, pero también estás cantando en el altar. Y quién sabe, o sea, ¿Quién sabe? vas caminando para allá. Pero eso es profecía. Y también incluso es profecía cuando te dicen de que no sé, eso puede ser cosas más sencillas de que Dios te ha escuchado, Dios me dice que te ama, Dios me dice eso. Creo que también cuentan como, vamos a decirlo de esa forma, no es bíblico decirlo de esa forma, pero microprofecías, que pueden pasar más desapercibidas. Pero pues, y yo me imagino que sí han orado de esa forma por ti, ¿no? O sea, de que eh, Dios dice que te ama, Dios dice que está contigo, Dios dice tal cosa. Sí, fíjate que también una vez, al llegar a esa casa siempre pasa que oran por mí. Y esa vez estaba una hermana, que oró por mí. Y justo yo tenía el don de sanidad. Y no, pues así quedó. Entonces me invitaron a predicar en la iglesia de Adi. Sí. Fui, prediqué. Y pasaron a todos los niños para que oraran por todo, ¿verdad? Yo también pasé. Y ya el pastor de la iglesia, pastor Carlos, dijo que si a mí me habían dicho que yo tenía el don de sanidad. Y le dije, no, pues que sí. Y que pues, me volvió a decir eso, no me acuerdo qué me dijo, pero que era muy valiente por el predicar enfrente a las personas y todo eso. Sí, pues Sí. y algo que a mí me impacta mucho, o como, no me impacta, ¿cómo se dice? Me conmueve mucho que, o sea, yo te veo a ti, tú creciste en todo este ambiente de profecías, de oraciones, de sanidades, y así, ¿no? Eso es muy, está fuerte, está muy chido. Padre, chido. Y decir otra palabra. Está muy padre, o sea, es muy bonito eso. Y porque, bueno, en mi experiencia, es algo que puedo vivir un poquito más recientemente. A pesar de que, pues sí crecí en casa cristiana y todo el rollo en la iglesia, pero la iglesia en la que estaba, pues no era algo que se manejaba. Entonces, no tenían contratación de profesores. Entonces yo no sabía. Y hasta que llegué aquí a la iglesia,
fue que comencé a que me empezaban a hablar de ese tipo de cosas. Creo que es ahorita lo que más me ha pegado de profecías, que mayormente las cosas que me han dicho son de matrimonio, que, pues, con su primo. Entonces, lo que más me había pegado que me dijeron fue que Ángel, su primo, Como, curiosamente. no iba, es que para los que no sepan, está aquí en la esquinita, mi niño, pero yo me tardé un chorro, nomás lo digo. Lo que me pegó más fue que nos dijeron que él no iba a ser como mi papá, que era algo que yo había como evadido por mucho tiempo, porque bueno, o sea, con mi papá fue de que él se fue de la casa, nos dejó todo el rollo y tuvo un montón de problemas, o sea, que mi papá era cristiano y quería ser pastor y todo, o sea, predicaba un montón de cosas. Y incluso fue a institutos, fue a un montón de lugares, neta. A mí me asombra muchísimo esa parte de la historia de mi papá. Pero, pues al final se alejó y se fue de la casa y todo ese rollo. Entonces, me acuerdo que justamente como esa semana que me lo habían dicho, yo había tenido eso en mente, de que me preocupaba que Ángel tenía como esa historia parecida a mi papá en ese aspecto, de que eh, también predica, y es el pastor y que fue a instituto, ¿no? O sea, que le gusta aprender de la Biblia y todo eso. Ajá. Entonces a mí, yo tenía eso en mente de que chance va a pasar lo mismo. Ajá. Y que justamente me habían profetizado esa parte, o sea, que no iba a ser la misma historia, que no iba a ser igual. Y así, y creo que, te digo, o sea, mayormente lo que me han profetizado es esas partes de misiones. Ah, no, ¿sabes qué? Que me acordé, es de que dices, que hace mucho también en un campamento, Ajá. y hace mucho en un campamento, como en 2000, creo que fue el año que me dice 2018. A mí me habían dicho en el campamento que que yo tenía el don de profecía y de sanidad. Y así, que no sé, o sea, yo siento que es muy, no, o sea, tengo un debate interno entre decir de que, sí, mi don es o sea, como que reconocerlo Ajá. me da como algo, o sea, me da, no sé, no sé. No O sé. sea, es que, o sea, tú te ves diciendo de que, o sea, presentándote de que, hola, soy Suri, tengo don de sanidad. No se escucharía raro, o sea, no sé. O sea, Creo que sí sería algo raro llegar y decir así. yo sé. Entonces, pero sí, o sea, el punto de todo eso es que hemos experimentado la profecía y por eso creemos que es verdad la profecía. Sí, sí, sí. Pero, Regresando al tema. regresando al tema, es lo mismo la profecía que la danza profética. Creo que lo hemos Bueno. dejado muy claro, ¿verdad? Definitivamente, no. No. Porque, o sea, como dice, la danza tiene fundamentos bíblicos, la profecía tiene fundamentos bíblicos, pero no viene en ninguna parte de la Biblia la danza profética. ¿De dónde lo sacarían? ¿Quién sabe? Sabrá Dios. Yo creo que, o sea, no sé, fíjate que no he investigado eso de dónde salió la danza profética. Sería muy bueno investigar. Sí. Pero eso lo vemos en muchos manuales. O sea, por ejemplo, hay una... ¿Dónde fueron los primeros manuales de danza? ¿Recuerdas? Que haya dicho alguien. Es que hay unos que son súper viejísimos y que hablan sobre la danza profética y todo eso. Pero, o sea, sigue estando mal, pero pues ya lleva bastante tiempo. Pero no tanto como para decir de que, uy, sí, en las antigüedades de la Biblia, pues no. O sea, es más reciente del siglo. Entonces, también eso nos lleva. O sea, yo creo que ese también es como una pista de cómo podemos saber que algo no es bíblico. Si salió en el siglo XXI o un siglo antes. Definitivamente no. Em, ah, para todo esto, hicimos una actividad en el ensayo de Panderos la semana pasada. Y yo les dije a las chicas que escogieran un instrumento
de danza y que ese instrumento de danza íbamos a tener como un debate y me lo iban a tener que defender, o sea, explicar de dónde viene, por qué usarlo, y si es bíblico principalmente, ese era el tema, si era bíblico. Y al final, pues, si me lograban convencer con alguno de los instrumentos, pues íbamos a comenzar a ensayar, a utilizar, pero con ese respaldo de que sería bíblico. Entonces, Camila utilizó, no, Camila iba a defender el heraldo, ajá, yo escogí el abanico y Ruth escogió las alas. Alas. Entonces, ellas iban a tener que defender esos instrumentos, pero al final, bueno, el de las alas que iba a llevar Ruth, como ella no pudo asistir, pues mejor opinamos nada más poquito. Pero ahorita lo desglosamos más. Pero primero, el abanico. Dina, explícanos, Eri, ¿qué es el abanico? Aquí tengo los también. Esperen. Ay, ese espíritu. Ah. Ay, ya, yo no me había cuenta de eso. Bueno, se lo voy a leer porque no me acuerdo. Dice. El abanico en la danza cristiana representa simbólicamente el viento o soplo del Espíritu Santo. Aunque el abanico no se menciona literalmente en la Biblia, se relaciona con pasajes donde el viento representa el poder divino, como en el Pentecostés, en Hechos 2:2. ¿Hechos 2:2? Morir. Está el post de Juan. Hechos 2:12 ya. Sí. ¿Verdad? Sí, bien. Hechos 2:12 dice... 2:2. ¿2:2? Sí, 2. Ah, dice... Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese es un pasaje bíblico donde habla que el viento representa el Espíritu Santo, ¿sí? No viene exactamente el abanico, pero es lo que representa simbólicamente, ¿sí? El viento del Espíritu Santo. El uso del abanico no se describe como un mandamiento religioso ni como un instrumento de adoración en la Biblia. Sin embargo, en las escrituras se mencionan abanicos con dos propósitos muy distintos: herramienta agrícola y símbolo de estatus o poder. Vamos a ver por qué dice herramienta agrícola. Vamos a Mateo 3:12. Mateo 3:12. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí se menciona el abanico obliendo como un instrumento de separación y limpieza del aire. Sí. Simbolismo y uso es espiritual. Espiritual. El avivamiento, su movimiento simula avivar una llama o dispersar una atmósfera pesada, simbolizando el avivamiento espiritual. Liberación. Los movimientos expansivos representan el soplo de Dios limpiando un ambiente y librando ataduras. Adoración. Los colores y el flujo continuo expresan visualmente la presencia, la unción y el mover del Espíritu Santo. Vamos en Jeremías 15:7. Vamos a Jeremías 15:7. ¿Lo lees? Sí, Cotis. Dice, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra y dejé sin hijos a mi pueblo y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Dios usa esa metáfora de abanicar o aventar como una acción de juicio y esparcimiento de un pueblo rebelde. Como les decía, o sea, no es un mandato sagrado, no viene en la Biblia como no viene, o sea, me tienen que lavar con abanico.
sea, no. O sea, no es un mandato sagrado en las escrituras. En la danza cristiana contemporánea se utiliza abanicos como una expresión visual para simbolizar el viento, el mover del Espíritu Santo y la presencia divina. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, el término abanico, también traducido como bliendo o pala, se usaba para separar el grano del trigo de la paja. El trigo de la paja. Para separar el grano de trigo de la paja. Vamos a Isaías. Son todas Isaías. Allá. ¿Isaías qué? Isaías 30. Isaías 30:24. Dice: tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Se describe como el grano es aventado con una pala y un abanico. Y pues esa fue una explicación. Pero, o sea, sí tiene fundamentos bíblicos. A lo mejor no dice específicamente abanico, pero en otras palabras, sería lo mismo. Y pues eso es lo que sí representa simbólicamente el viento soplo del Espíritu Santo. Pasa lo mismo que con otros instrumentos que no vienen exactamente en la Biblia o literalmente en la Biblia, o sea, la palabra literal, pero es muy simbólico, o sea, es de que les decía en el ensayo, pues, o sea, es lo mismo que si yo agarro ¿qué dice? Mi zapato, mi tenis, y yo digo, es la piedra de Dios, ¿no? Y por eso lo voy a usar y por eso lo voy a danzar. No, no es lo mismo. Y sobre todo porque ahí existe una gran, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Como un hueco, existe una profundidad de diferencias en esa parte, porque nuevamente, si yo decido utilizar el abanico, o sea, en nuestro caso que decimos utilizar el abanico, eh, tiene que ser algo digno, ¿no? Para Dios. Sí. O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, yo no voy a usar mi zapato porque es algo con lo que no es algo, es que no sé cómo explicar esa parte, siento que es algo más social, cultural, de que quizás en alguna parte del mundo un zapato es súper digno, súper profundo, no sé, algo que le darías a un rey. Pero, pues esa es la diferencia. O sea, si es algo que le puedes dar, ofrecer a un rey o a un presidente, a un gobernador, lo que tú quieras, eh, es algo que le puedes dar a Dios, ¿no? Creo. Espero no haber dicho una herejía. Pero, pero, pasa eso con el abanico, que tienen que ser instrumentos, bueno, con todos los instrumentos, tienen que ser instrumentos que puedan dignificar a Dios, que puedan ser ofrecidos en adoración. Y por ejemplo, también el otro lado sería el de la vara, ¿te acuerdas? Salió un instrumento, no sé desde cuánto lleva existiendo ese instrumento, no sé tanto, pero es que creo que es algo que salió muy recientemente, o sea, Sí, es muy reciente. muy, muy reciente. Otra vez, si son cosas muy recientes, no son bíblicos, entonces, o por lo menos hay que buscarles muy bien en la Biblia el significado. Y si tiene fundamento bíblico. Exacto. Y la vara me parece que es un instrumento que cero tiene fundamento bíblico. Creo, si no estoy mal, no he buscado mucho al respecto, pero creo que sobre la vara, el fundamento es la vara de Moisés. ¿Quién sabe? Porque, a ver, si es eso, digamos que si vamos a dar por hecho que sí ese es el significado y de ahí viene el fundamento. En Éxodo, y vamos a Éxodo, vamos directamente, justamente aquí lo nombro. Dice en el capítulo el 3 es de la zarza.
Justamente, justo donde lo vi, ahí está. En Éxodo capítulo 4 dice, vamos a leerlo, creo que es un poquito largo, pero ajá. Dice, entonces Moisés respondió, todo esto fue ya cuando Moisés estaba en la zarza, que Dios le estaba hablando, y Dios le dice que vaya al pueblo, entonces, a liberarlos, y Moisés pues es un inseguro por completo, entonces dice, no, no puedo, no puedo, Buenas excusas. excusas. Entonces dice, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y ya. Entonces, hasta ahí, eso es lo que se supone que significa. Podría ser el ajá, fundamento. el fundamento de la vara. Sí, sí, sí. Pero, Podría ser. esta vez Dios no está utilizando un símbolo, como pasaba con el abanico, que simbolizaba el juicio que le estaba dando al pueblo. Sí, sí, sí. En este caso es algo muy literal y directo de que la vara literalmente se convertía en serpiente y luego se volvía a hacer vara, pero tenía un propósito muy específico. Sí, era para que creyeran que Dios la había enviado. Exactamente, era eso. Y fue el único propósito. O sea, no es de que, y todos los que tomen la vara van a hacer eso, ¿no? Y incluso, yo creo que por las descripciones que da sobre la vara, yo creería que la vara es bíblica o sea, danzar con ella es bíblica si la vara que tienen se convirtiera en serpiente, porque ese es el símbolo que le da Dios a Moisés de que En ese momento. ajá, pero es algo momentáneo. O sea, Solo fue con Moisés. y ya, ajá. O sea, no es para que lo agarremos, porque si no podemos agarrar entonces cualquier cosa. Creo que es lo que a veces se da a entender en los instrumentos de la danza, que puedo agarrar un pesebre y danzar Esta con él. galleta. Ajá. Y danzar. Y danzar. Y danzar. O sea, no, tampoco hay que ser ridículo. O sea, Échenme la mano. Entonces, ¿qué más? este... Bueno, entonces ese es el punto que con los abanicos. Sí, sí, sí. El abanico todavía tuvo más fundamento en ese aspecto. Todavía, evidentemente, puede ser que nos equivoquemos. Incluso puede ser que nos equivoquemos diciendo que no son bíblicos, ¿verdad? Pero, pues siempre hay que tener como ese sentir de cuestionarlo y si nos equivocamos, pues corregirlo. Pero hasta ahorita, Hasta ahí. no hay nada que lo contradiga que no es bíblico. No es fácil, o sea, por ejemplo, para empezar, pues todas las cosas que usamos para alabar a Dios, debemos siempre buscar cuál significado, para qué sirve y si es para Dios. Ajá. Porque, como te dices, no vamos a hacer cualquier cosa para alabar a un rey de reyes, para un Dios todopoderoso, cualquier cosa, o sea, también hay que buscarle el significado de todo, o sea, porque entonces estamos alabando con algo que no es bíblico, algo sin sentido a un Dios, o sea, al único Dios todopoderoso, entonces sería algo ilógico y pues estaría mal. Sí, Entonces, a todo lo que hagamos, todo lo que usemos en danza para predicar, o sea, todo, siempre debe tener fundamento bíblico. sí. Y investigar más a fondo, o sea, todo eso, porque, o si no, ¿de qué sirve? Justo, o sea, no tendría sentido. Sí, sí, sí. Entonces yo hago el ejercicio de imaginarme si es algo que yo vería en el cielo. O sea, si veo a gente danzando con varas en el cielo. Imagínate nosotros llegando y ahí todos Ya, con varas. chance. El ángel Gabriel. Ándale. No, hombre, no. Pero, bueno. Bueno, Hay que más nos falta del... lo de otro instrumento. Que la verdad este es el que menos... pues vamos a ver que nos reímos mucho, pero es que también está bien bañado. Sí, no. Entonces, el otro instrumento que iba a decir Ruth, una de las chicas,
era las alas. Nos faltó el heraldo, ¿no? El heraldo. Vamos, con otras. Otro instrumento. Que también comentaron fue el heraldo. El heraldo, explícanos qué es el heraldo. Bueno, según lo que me acuerdo que había dicho Camila de heraldo, era que era como un mensajero de Dios o algo así. Siento que ahí todavía el heraldo también era un poco de fundamentos bíblicos. Pero no, pues no me acuerdo mucho, pero sí tiene un poco más de fundamento. Sí. Sí, sí. Bueno, pues sí, o sea, básicamente el heraldo era, no era una cosa, sino una persona. sí, es lo que es una persona que iba y llevaba el mensaje, algo así. Llevaba el mensaje de Dios, que de hecho, no me acuerdo en qué carta era, pero que Pablo decía que él era heraldo, él era el heraldo. Es que no sé cómo se dice, no sé si se dice, no sé si se dice que él era el heraldo o era un heraldo. No sé cuál es el término, pero Algo así. Una de esas dos. Que era heraldo. Entonces, el heraldo era ese mensajero que llevaba el evangelio, específicamente el evangelio. O eran evangelios, sí, el mensajero de la palabra, el evangelio. Sí, que comparte la palabra. Entonces, pero eso se fue transformando, ahorita lo vemos como el instrumento, que es el listón. Una cinta. Es un listón, no es el listón, una cinta. Sí. Una cinta. Lo cual ya no sé qué, ahí ya fue como que ya más o menos tiene mucho sentido porque pasó de ser una persona a un instrumento. O sea, yo les decía que lo que sí podría hacer es que nosotras hagamos ese heraldo a través de lo que estamos compartiendo, no como danza profética, pero o sea, de que lo que estamos danzando tiene un propósito, que el propósito es llevar un mensaje de gozo, de alabanza, de adoración, de gratitud, de gracia, o sea, son cosas que sí podemos transmitir, porque esos ya, aunque no tienen que ver con que el Espíritu Santo nos lo transmitió, o sea, sí, pero no. Pero sí, entonces, pues sí puede ser algo que compartamos de esa forma y convertirnos en heraldo, pero ya es muy diferente para que un heraldo sea el objeto. ¿Sí? Entonces, siento yo que sí se podría usar, o sea, sí podría ser bíblico. Pero, o sea, siento que, o sea, es que me acuerdo que había visto una frase que es, si lo tienes que rebuscar, o sea, si tienes que darle el significado, o sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo era esa? Que si tenías que... si tenías que buscarle mucho en la Biblia o como exprimir demasiado la Biblia para darle el significado, es porque no es bíblico, o sea, si tienes que neta... Hoja por hoja. Ajá, o sea, buscar demasiado, no, o sea, no es bíblico, no tiene sentido. Pero o sea, todavía tengo mis dudas con el heraldo por el significado de la palabra. Sí, porque de hecho hay una explicación, o sea, que en ese tiempo era como una persona, que pues era Pablo, y era el mensaje y todo eso. Entonces, todo muy raro, o sea, que se convirtió en un instrumento. Sí, o sea, en sí no era un instrumento. Me imagino Pablo de que se convirtió en heraldo. Pero pues todavía tiene un poco de... Sí, de ese Pero eso sí no concluimos, o sea, todos dijimos, vamos a verlo, porque todavía no llegamos a una conclusión. Vamos a ver más. Les decimos el próximo episodio. Más adelante. Próximamente. El siguiente, que fue el que menos vemos bíblico, es el, es el de el instrumento que son las alas. Y pido a la producción que nos ponga ahí un video de cómo son las alas. Son literalmente alas. Sí, como que así y nomás. No, o sea, sí, o sea, no psíquico. Porque, o sea, como te digo, el pandero sí bien, la danza también, ahí específicamente. El abanico, digamos que no tanto, como la representación. Ajá.
el heraldo dice que es una persona, se convierte en instrumento. Pero todavía las alas, o sea, no vienen en, o sea, no, o sea, De hecho, pues no. Podríamos decir que el de con sus alas se cubrirá y el Salmo 91 que dice con sus alas se cubrirá. ¿Sabe cómo dicen? Se me olvidó. Pero, o sea, no. para el próximo episodio, tráete el manual, porque creo que ahí sí vienen las alas. Sí, me creo que he visto así. Después de los de vestimenta, sale banderas y luego sale alas. En sí no viene en la Biblia, o sea, el único viene eso y que... Ajá. Te digo, o sea, no tiene fundamento bíblico en usar unas alas como instrumento o para alabar a Dios, o sea. Es como tú dices, o sea, si tienes que buscar hoja por hoja en la Biblia, pues entonces no tiene nada que ver con la Biblia ni con Dios. O sea. No, pues, y de hecho, las alas, creo que sí se fundamentan de ese versículo, digo, bueno, de carne, de Salmo 91, que la representación de las alas son las alas de Dios cubriéndote. Pero primero, vamos a hacer ahí una pequeña pausa sobre que no sabemos cómo se ve Dios, así que se está asumiendo que Dios tiene alas, lo cual posiblemente no, porque en Génesis, vemos que dice que Adán, bueno, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces podemos suponer, por un poquito de lógica, de que la forma que nosotros tenemos físicamente es como se ve Dios. No sabemos el color, no sabemos las texturas, las nada, o sea, pero sabemos que algo semejante, Algo parecido. algo parecido. Yo, personalmente, no tengo alas. No sé. Yo sí tengo. ¿Tú no tienes? Nah. Entonces- Mira, aquí se me ve. Las alitas así. Bueno, pero sí, o sea, si no lo tenemos es porque muy probablemente Dios tampoco lo tenga. Entonces, y dudo mucho que necesite alas, honestamente. Sí. Pero no creo que tengan una función. Los que sí sabemos que tienen alas son los ángeles. Entonces, pero ni siquiera tan así. Porque la descripción que nos da la Biblia sobre los ángeles, querubines, ¿qué más hay? Querubín, arcángeles, etcétera, etcétera, etcétera. Son formas muy trans. Yo vi que es como así, o sea, un ojo así, lo que rueda y... Está muy raro, pero sí, que tiene muchas hojas. Sí, que es que dice la Biblia que tienen, o sea, bueno, un querubín, no sé, tiene ojos alrededor y tiene, o sea, es muy raro, o sea, no podemos... Yo antes veía super libro y ya es que salen los ángeles así como personas solo con alas. Sí. Yo pensaba que eran los... Sí, yo vi cualquiera. Pero pues en la Biblia sí, en ¿dónde dice? Bueno. Isaías, Daniel. Bueno, que dice cómo Apocalipsis. son los ángeles y así. Y vi un video donde mostraban cómo, según la Biblia, cómo eran los ángeles. Y dije, ay, qué equivocada estoy. No, y de hecho, es que también la Biblia explica que los ángeles, bueno, creo que esta es una teoría, pero siempre que aparece un ángel en la Biblia dicen, no tengas miedo. Sí. Lo cual nos indica que la persona que lo estaba viendo podía tener miedo de él. ¿Y por qué? Por su aspecto. Por su aspecto. Sí. Entonces, aunque sí dice también que algunos como que sí se podían transformar o así, entonces sabemos que hay aquellos que se pueden humanizar, pero pues de todos modos es incorrecto decir que el instrumento de las alas pues es como, ya sea el de Dios, que ya dijimos que Dios no tiene alas, creemos que no tiene Dios. Y pues, aunque tuviera eso, no necesitaría. Sí, Porque es, o sea, es omnisciente, o sea, todo podría... representa, o sea, no ocupa alas, No ocupa. No. Y... y así. Y aparte otra vez,
las alas, incluso creo que la misma palabra de alas no viene tan seguido en la Biblia como para traer más versículos, como lo hicimos con el abanico, con el heraldo, el pandero, o sea, no tiene tanto. Si de por sí en la Biblia no habla mucho de la danza, o sea, mucho menos de las alas como instrumento de danza, Sí. ¿no? Entonces, sí, ese sí es tacherísimo. Sí, no. De plan. Ya hablamos de varios instrumentos. Al solo, son bien poquitos, pero creo que son muchísimos más instrumentos, ¿verdad? Sí. Todavía vamos a hablar sobre. ¿Qué nos falta? La vara, o hablar un poquito más a profundidad, ¿no? La van, ver más sobre el heraldo y las El alas. heraldo, las alas. La onda de David. La onda de David. Ay, Las banderas también. las banderas. Estandarte. Eso literalmente es estandarte. ¿Mm? O ¿Es sea, la misma estandarte que bandera? no, porque la bandera es así y el estandarte es así, como si fuera un palo, ¿no? Entonces es una bandera para abajo y, y las banderas para acá. Entonces, también ese creo que también he visto que danzan con estandarte o no sé. ¿Qué más? Y, el manto, Alma. el manto también. También he visto que últimamente danzan con coronas. Coronas, sí, literalmente coronas así. Todo lo Y que la danzan. gente saca de hoy en día. Lo que hace uno sin tiempo. Sí, Pero ¿verdad? predicar el evangelio, nada. Puros videos de bajar la onda de Ahora la onda. No, es que sí está bien bañado ese. También, no, ya no. No, pero también habla sobre la danza que es sin instrumentos, nomás con las manos. O sea, también. Porque eso siento que es más personal. O sea, que siento que es más algo que podrías hacer en tu privacidad. ¿Sabes qué he visto? De una iglesia. Desconozco muy bien, no sé. Pero es una señora, es una señora que danza sin instrumentos. Y que cuestiono mucho eso, o sea, como que siento que es algo que puede fluir, o sea, que puede hacer, no sé, estás en el momento, en el tiempo, incluso en la iglesia, y quieres hacerlo, te nace hacerlo por, o sea, por simple convicción, pero hacerlo como la danza de todos los domingos, o sea, siento que, siento que eso sí no tanto, porque, no sé mis opiniones muy bien sobre eso, pero también vamos a hablar sobre eso. Sí. Pues bueno. Igual, muchas gracias por haber visto este episodio. Esperamos que les haya gustado, como a nosotras, poder conversar sobre esto. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna queja, alguna sugerencia, si creen que estamos bien, que estamos mal, cualquier cosa, pueden comentarlo, pueden decirlo, pueden hacer cualquier cosa que ustedes quieran. Pero, Recuerden que aprendemos todos juntos. sí, No es que nosotros seamos las más sabias, pero pues también Sí. cometemos errores también. y aprendemos y todo. Sí, y por eso yo creo que también, en parte por eso siempre tenemos aquí las Biblias, no es nomás para que se vean padres. Sí buscamos, Sí sí leemos. buscamos. Pero justo es para eso, o sea, para corregirnos con la palabra, o sea, creo que es el caminar que debemos todos tener, que lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, siempre sea bajo la luz de la palabra. Sí. Y pues nada, sería todo. Gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí y ya. Y ya. Adiós. Bye.